pido ayuda económica para las construcciones. Invito a las muchachas a consagrarse a Dios, dejar el mundo y sus vanidades que pasan, que se acaban y no queda nada. Nuestro cuerpo se vuelve ceniza, pero si nos consagramos a Dios, encontramos el tesoro más grande y nos dedicamos a salvar las almas, a instruir, a enseñar, a llevar al cielo a los seres humanos. Jesucristo te llama, hazle caso, dile que sí y vence todas las dificultades. Hace 2 días una señora nos dijo que ella había querido ser monjita, pero que su mamá no la dejó. Y ella no resistió, no combatió, no peleó. Yo acá por dentro digo, pues, en cierto sentido, qué bueno que no fuiste monjita, porque si no peleas, no vas a servir para nada. Ese pensamiento, pues, las anime a tantas que quieren ser religiosas, pero que todo mundo las desanima, encuentran oposición. Hoy celebramos a San Martín Caballero. Era un soldado romano. En el Santo Evangelio encontramos soldados romanos a lo largo de la vida de Jesucristo nuestro Señor. Y en buena luz encontramos un centurión romano que tenía un hijo enfermo o un siervo enfermo. Y es el que le dijo a Cristo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una sola palabra y mi alma quedará sana. Perdón, mi siervo quedará sano. Y la iglesia tomó esas palabras de un soldado, de un militar romano, para el momento más sagrado de la Santísima Eucaristía, la Sagrada Comunión. Junto con un golpe de pecho, 3 veces repetimos en el rito tradicional, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya sanará mi alma. Encontramos los soldados romanos que venían con San Juan Bautista y le decían qué debemos hacer, cómo nos debemos comportar. Y San Juan Bautista, pariente de nuestro Señor Jesucristo, el último profeta del Antiguo Testamento, les decía, no abusen de su autoridad. Cuando me toca ir al convento de la Sierra, siempre encontramos los militares. México está ya militarizado y las noticias nos hablan que serán cerca de 250,000 de soldados. Una abundancia de tropas jamás vista en nuestra patria, ¿verdad? Soldados por todas partes. ¿Qué dice San Juan Bautista a cada uno de los de la Guardia Nacional, de la Fuerza Aérea, de la Marina, de los ejércitos de tierra, etcétera? ¿Qué les dice? No abusen de su autoridad. Tienen autoridad. Y toda autoridad viene de Dios. Pero no abusen. No opriman. No sean un peso para la población.
Conténtense con su paga, con su salario. Otro soldado romano, centurión, o sea, capitán, es el primer pagano que se bautiza y que recibe la confirmación, el Espíritu Santo. Es San Pedro que lo encuentra. Cornelio el centurión y toda su familia. Es Dios que abre la iglesia a los paganos. Los romanos son símbolo de todos los pueblos que no son judíos, que no son israelitas, que no son descendientes de Abraham. Estoy ahorita elaborando la políglota para seminaristas, una edición doméstica. Ahí con mi fotocopiadora y con todo el tiempo posible que puedo ahorrar, y estoy viendo los salmos en este momento. Hay un salmo, el más chiquito de todos, que resume. Bien, los salmos están divididos en 5 libros y todos los exegetas judíos y cristianos nos dicen que es una síntesis de los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y la síntesis de todos los salmos es el Salmo 116, según el uso nuestro católico de la Vulgata. Es el salmo más chiquito. Ya se los enseñé a las monjitas chiquitas, que ahorita van a llegar si Dios quiere, ¿verdad? Halelu et Adonai kol goim, shabehuhu kol jaumim. Alabad al Señor todos los pueblos, que lo glorifiquen todas las naciones. Punto final. Roma, los soldados romanos, simbolizan a todos los pueblos y a todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran los que dominaban todo el mundo civilizado de la antigüedad. Todo el mundo conocido, mejor dicho. Y lo civilizaron. Civilis significa la civilización romana, que se distinguió y se distingue todavía hoy por el derecho, por la justicia, por las leyes justas. Y entonces, mis hermanos, no es el nacionalismo judío de Israel, que perdura tristemente y es lo que cubre los ojos para que no reciban a Jesucristo como verdadero Dios. Romano es el centurión que al morir Jesucristo nuestro Señor creyó. Tal vez fue el que le abrió con la lanza el corazón, el costado. La lanza penetró por el lado derecho y llegó hasta el corazón. Y salió sangre y agua, nos dice el evangelista San Juan. Longinos es el nombre que se le ha dado, San Longino. Pero Longino significa lanza. Entonces, dicen los padres de la iglesia, abrió el corazón. De ahí, de su costado, sale la iglesia,
como del costado de Adán en el paraíso salió Eva, la madre de todos los vivientes. Entonces ya tenemos aquí 3 centuriones romanos. Sí, Pilato, Poncio Pilato, romano, habla con Jesucristo, pero le falta la voluntad de hacer justicia. Ahí no fue verdadero romano. No. Se quedó, ¿qué cosa es la verdad? Y sí, los verdugos de Cristo fueron los romanos. Ellos lo crucificaron, no los judíos. Pero nuestro Señor da el dictamen, Los judíos que me entregaron a ti, Poncio Pilato, tienen más culpa que tú. Entonces, ahí está, mis hermanos, todo el modo como debemos ver la historia humana. Cómo Dios viene a todas las naciones, las quiere que crean en su Hijo Jesucristo, que se conviertan, que vivan. Él no quiere la condenación del pecador, sino que se convierta y viva. San Martín Caballero era un soldado romano, como San Teodoro fue un centurión romano, como San Sebastián fue un gran capitán romano y miles de otros, legiones enteras, fueron martirizadas por su fe en Jesucristo. Ejemplo no solo para los soldados, las fuerzas armadas, los policías que ahora invaden el mundo. ¿Con qué designio? ¿Con qué plan? ¿Con qué finalidad? Eso es cosa de ustedes. Pero el hecho es que los vemos en todas partes. Tienen ellos, pues, unos modelos. En San Martín Caballero, que se convierte, se hace cristiano, después será obispo. Pero cuando era militar, le dio la mitad de su capa a un pobre que moría de frío en la calle y le pidió. Y esa noche Jesucristo nuestro Señor se aparece a San Martín, soldado, y le regresa la mitad de la capa y le da las gracias. No se la diste a ese pobre, me la diste a mí. Es lo que dice en el juicio final nuestro Señor Jesucristo: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, dar posada al peregrino, redimir al cautivo, enterrar a los muertos, consolar al que sufre, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, enseñar al que no sabe, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, perdonar las injurias, hacer oración por vivos y difuntos. Esas obras buenas no se las hacemos al prójimo, se las hacemos directamente a Jesucristo nuestro Señor, mis hermanos. Y ahí está el modelo para los comerciantes. Los comercios, al menos aquí en México, que son católicos, generalmente tienen pues la imagen de San Martín Caballero dándole esa mitad de su capa a un pobre. ¿Para qué? Porque son famosos los comerciantes de tener el corazón duro. Tristemente, corazón duro, que no tiene misericordia. Y esa imagen es para que tengan misericordia.
La Iglesia Católica nos da modelos, pues, para todos. ¿Qué pasó con esa capa chiquita? Era un pedazo de la capa. Las capas de los soldados cubrían hasta el caballo. Eran impermeables. Me decía mi papá cómo se fabricaban los impermeables. Eran mantas. Era tejido de manta gruesa, pero que se le aplicaba el hule. Hay muchas resinas de los árboles que son impermeables. Por ejemplo, el chicle. A los árboles del chicle se les hacen unas hendiduras como a los árboles del hule y destilan la savia. Savia con B chica, Y esa savia es el chicle, el buen chicle. Ahora lo hacen del petróleo, pero el buen chicle es vegetal. Y mi papá decía, se le pone esas capas de esa savia de hule, ¿verdad? Y quedan impermeables esas mantas. Y el jinete se la amarra bien, les decían, creo que mangas. Y entonces hasta el caballo. Pues este jinete, este caballero por el caballo, ¿verdad? Corta la mitad de su capa. En latín, una capa chiquita se dice capella. Capella. Cuando murió San Martín de Tours, obispo, como buen soldado le dice a Dios, Señor, non recuso laborem, una frase que a mí siempre me ha gustado mucho. No rechazo el trabajo. Pero si tú ya me quieres llevar, que se haga tu voluntad. Yo te pediría quedarme todavía para seguir salvando las almas, ayudando a tanta gente necesitada de Dios. Entonces Dios le dijo, basta ya, vente conmigo. Y nos dice la liturgia, ¿verdad?, que los ángeles, los querubines, los serafines, vinieron por su alma para llevarla con Dios. Una frase que se repite, y mañana tenemos una misa de requiem por el señor Ricardo que murió, mañana a las 4:30 de la tarde, ¿verdad? Una frase que se repite en la liturgia con todos los difuntos. In paradisum deducante angeli, que al paraíso te conduzcan los ángeles, ¿verdad? Así pasó, de una manera casi visible con San Martín de Tours. ¿Y qué pasó con esa capita? Pues la gente la veneró porque es una capita que nuestro Señor tocó con sus manos. Y le hicieron una iglesita chiquitita enfrente de la catedral de Tours, en Francia. Una iglesita chiquita porque ahí se guardaba la capilla. Y por eso todas las iglesias chiquitas se llaman capillas por San Martín de Tours. Que esta pequeña historia los anime a todos, hijos. Seamos soldados en el buen sentido. La Iglesia ha querido que los sacerdotes, los seminaristas, nos formemos como soldados, y también las religiosas, que se tengan la disciplina militar, bien entendida, claro, a lo femenino, pero disciplina militar. Exíjanse ustedes, exíjanse. Ahorita es cuando deben trabajar en su carácter, si no, no va a cambiar. Y sus defectos los van a llevar toda la vida. Y árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza.
Vamos luchando, monjitas mías, a quitarse sus defectos, porque después nunca se los van a poder quitar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus